¿quién creó a los Anunnaki? Esta es una de las preguntas que más me hacen aquí en el canal, y la respuesta no es tan simple como podría parecer. De hecho, es extremadamente complejo. En este video vamos a emprender un viaje y no tengo duda de que al final estarás completamente satisfecho. Eso es porque cuando lleguemos a la última parada de esta gran exploración, habremos encontrado lo que todos estamos buscando. Comenzamos nuestro viaje no en presencia de un dios singular, sino con un símbolo discretamente tallado en piedra, estampado en arcilla y llevado a través de ritos secretos a lo largo de los siglos: la estrella. A ojos modernos puede parecer decoración, pero para los antiguos era una declaración. Decía, literalmente, lo divino viene de arriba. En la antigua Sumeria, la estrella de 8 puntas no era arte, era teología. Esta estrella, representada en la forma del signo cuneiforme Dingir, marcaba los nombres de los dioses como una huella celestial: Inanna, Enlil, Enki. Ese prefijo no era ornamental. Proclamaba: este es un ser del cielo, una deidad, un Dingir. No eran cielos metafóricos. Eran cielos literales, reinos celestiales de los que los antiguos creían que sus dioses descendían. No pensaban en los dioses como conceptos. Los consideraban presencias reales y poderosas desde arriba. Los acadios heredaron el lenguaje simbólico y lo refinaron en algo nuevo: Ilum, una palabra, no un símbolo, pero su raíz aún significaba lo mismo: divinidad, origen celestial, ser elevado. De este término, eventualmente llegamos a El y Elohim, las palabras que más tarde fueron absorbidas en las escrituras hebreas. Pero seamos claros, Elohim es plural, no un solo Dios, sino un colectivo, poderes, fuerzas, entidades. Y sin embargo, con el tiempo, a través de la traducción y la consolidación religiosa, Elohim fue tratado como singular, Dios, uno, omnipotente. Pero ahí no es donde comenzó la palabra. Eso no es como lo entendieron quienes lo hablaron por primera vez. Y por encima de todos ellos estaba Am para los sumerios, Anu para los acadios, la personificación del cielo mismo. El orden celestial, el trono por encima de todos los demás. No era adorado como una deidad local. Era reverenciado como el cielo, inalcanzable, inmutable y siempre presente. Su reino era el séptimo cielo, un término que resuena incluso hoy. Su símbolo, la misma estrella que hemos visto grabada en arcilla y reflejada en la historia como la Cruz de Malta, transmitida a través de insignias reales y órdenes secretas. Estos símbolos no fueron elegidos al azar, fueron heredados, y todos apuntan de regreso a Anu, al cielo. Este cortejo cósmico de Anu, Enlil, Enki y sus hermanos celestiales no es único. Compáralos con otros padres celestiales que presiden sobre la creación. Zeus empuñaba el rayo, comandando el trueno bajo el monte Olimpo. Diauspita, el padre del cielo védico, ejercía autoridad sobre las divinidades arias tempranas. Él, el antiguo patriarca cananeo, era el padre del consejo divino. Todos ellos encarnan el arquetipo, gobernante desde arriba, nacido del cielo, comandando la justicia cósmica. Pero mira de cerca. Estas figuras divinas, como los Anunnaki, nunca se presentan como el origen último. Emergen dentro de genealogías, jerarquías y mitos de sucesión. Su poder es real, pero derivado. Su autoridad es confiada, no absoluta. Esa estructura jerárquica, realeza divina, lazos familiares, gobierno delegado, es precisamente cómo los antiguos humanos visualizaban la divinidad. Los dioses reflejaban su propia realidad: ciudades, reyes, templos, sucesión, política. La divinidad significaba la administración del orden mundano y cósmico, no el origen metafísico. Debemos ver que el monoteísmo no es la visión humana por defecto. Los mundos antiguos comenzaron con deidades plurales, estructuradas en categorías dinásticas, cada una con dominio y ciudad.
Solo más tarde, a través de la consolidación, la teología y el imperio, estas divinidades multiplicadas se colapsaron en una sola. Incluso él y Yahvé fueron históricamente figuras plurales antes de volverse singulares y trascendentes. Los Anunnaki representan la base de esta visión del mundo, una pluralidad divina organizada bajo el dominio del Dios del cielo. Anu, como rey del cielo, unificó el poder, pero aún participaba en la línea de sucesión. Él no creó, él heredó. Esa realización plantea una pregunta crucial. Si Anu no es la fuente de la creación, ¿quién o qué lo es? Para entender lo divino, los antiguos no se basaban en la doctrina. Se basaban en símbolos, prefijos y poesía. Sus dioses no se definían por la omnisciencia o la perfección moral. Estaban definidos por linaje, dominio y responsabilidad cósmica, y sus títulos reflejaban eso. El prefijo Dingir no se aplicaba solo a un dios, se usaba para todos. Una democratización de los cielos, un recordatorio de que la divinidad era un fenómeno compartido, no una autoridad singular. Pero algo sucedió, algo profundo. A medida que pasaron los siglos, los antiguos dioses de la tormenta y el mar, el amor y la guerra comenzaron a desvanecerse, y en su lugar surgió una nueva idea, un dios, una verdad, un libro. Esto no fue una evolución de la teología, fue una consolidación de poder. El plural se convirtió en singular. El consejo se convirtió en un trono. Elohim, que una vez fue un término que denotaba un grupo, se transformó en Dios. El monoteísmo reemplazó al politeísmo, no a través de la revelación, sino mediante la ingeniería política y cultural. Era más fácil comandar lealtad a un soberano, un cielo, un juicio. Los antiguos no separaban la realidad en categorías como lo hacemos nosotros: bien y mal, Dios y diablo, ángel y demonio, cielo e infierno. Su mundo era más desordenado. Lo divino era peligroso, seductor, impredecible. Las deidades luchaban, se enamoraban, castigaban ciudades enteras, mostraban misericordia sin razón. Algunas eran creadoras, otras destructoras, muchas eran ambas. La moralidad no era binaria, era circunstancial, contextual. Los seres divinos eran reflejos de la naturaleza misma, hermosa y brutal, nutritiva y destructiva. Y, sin embargo, los sistemas de creencias modernos fuerzan estas historias antiguas en marcos morales simplificados. Queremos a nuestros ángeles con túnicas blancas y a nuestros demonios con cuernos, pero los antiguos no veían tal división. Enlil, el gran dios del cielo, podía ser tanto un portador de vida como un presagio de inundaciones. Inanna, la diosa del amor, podía seducir y aniquilar. Para ellos, los dioses reflejaban a los humanos y quizás algo aún más primitivo. Esta complejidad estaba incrustada en su teología. El politeísmo no era desorden, era diversidad. Cada ciudad tenía su deidad patrona. Cada aspecto de la vida tenía un dios. La lluvia, el nacimiento, la guerra, la muerte, todos estaban bajo gobernanza divina. Pero incluso dentro de esto, una ciudad podría elevar a un dios por encima de los demás. Esta práctica, el enoteísmo, no negaba a otros dioses, simplemente daba supremacía temporal a uno. Del enoteísmo surgió la monolatría, la adoración de un solo Dios, sin negar la existencia de otros. Así es quizás como los primeros israelitas se acercaron a Yahvé, no como el único Dios, sino como su Dios, un protector tribal, una deidad guerrera elevada a un estatus supremo. Con el tiempo, esto evolucionó hacia el monoteísmo completo y, eventualmente, hacia los marcos religiosos dominantes que conocemos hoy. Pero aquí radica el peligro. Cuando leemos textos antiguos con ojos modernos, los malinterpretamos. Distorsionamos su significado. Borramos su matiz. Una tablilla que alaba a Elohim se traduce como un tributo a un Dios omnipotente singular. Pero esa no era la intención original. La palabra siempre implicaba multiplicidad, siempre implicaba complejidad. Incluso la Biblia refleja esta confusión. En Génesis, cuando Dios dice:
Hagamos al hombre a nuestra imagen. La gramática en plural está ahí para que todos la vean. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con quién está hablando Dios? ¿El consejo divino? ¿Los otros Elohim? ¿Los fragmentos sobrevivientes de un panteón borrado de la historia? ¿O es el eco de una verdad cósmica que hemos enterrado hace mucho tiempo? Este es el meollo de nuestra búsqueda. Cuando reducimos lo divino a un solo nombre, perdemos la conversación entre los cielos. Aplanamos la narrativa y, peor aún, nos hacemos olvidar que los dioses una vez caminaron entre nosotros, que la divinidad una vez tuvo un linaje, una historia, una genealogía que se remontaba a las estrellas. Olvida que el prefijo dingir no era solo sobre reverencia, era sobre origen. Estos seres no surgieron de la imaginación humana, descendieron. El Dios de las religiones no es el verdadero. Durante siglos, las religiones han hecho más que santificar. Han anclado el control sobre la humanidad. Guiar almas a través del miedo, la obediencia y la promesa de salvación. Pero, ¿por qué la religión se ha convertido tan a menudo en una herramienta de poder en lugar de un camino hacia la liberación? Porque la autoridad siempre necesita su autor. ¿Y qué reclamo de autoridad podría ser más imponente que lo divino? En el mundo antiguo, la religión y el poder político eran dos caras de la misma moneda sagrada. Los gobernantes no solo se describían a sí mismos como elegidos por los dioses, lo vivían. Considera a Hammurabi, el rey babilónico cuyo venerado código comenzaba con una reivindicación divina. Anu y Enlil me nombraron para traer justicia a la tierra. Al invocar a los dioses, especialmente a Marduk, Hammurabi no solo estaba justificando su gobierno, estaba vinculando la justicia misma a la voluntad divina, otorgando a sus edictos una autoridad cósmica inquebrantable. Esta alianza del trono y el templo comenzó mucho antes de Babilonia. A medida que las sociedades agrícolas crecieron, surgió la necesidad de cohesión social y jerarquía, y la religión sirvió como su andamiaje. Los sacerdotes hablaban por los dioses. Los reyes gobernaban como sus representantes terrenales. El derecho divino de los reyes no fue una invención posterior, fue un diseño humano antiguo. A través de códigos legales, himnos de templos y decretos sacerdotales, la religión moldeó el orden social. Definía la moralidad, sancionaba la autoridad y sofocaba la disidencia. Cuando la gente creía que la desobediencia significaba el desagrado divino, la lealtad se convertía en un deber sagrado. Y durante siglos, este patrón no se desvaneció. Se extendió, evolucionó y se consolidó. El control necesita legitimidad, y el poder vago e invisible necesita una voz. ¿Quién mejor que sacerdotes, profetas y clérigos, mediadores santificados para erigirse como autoridad? Los clérigos podían afirmar tener acceso a lo divino, por lo que obedecerles se convirtió en obedecer a Dios. Pero con el tiempo, la pirámide se agudizó. Lo divino se volvió abstracto y más potente. Se volvió monolítico. Si la autoridad exige creencia, entonces nada es más poderoso que la creencia en un solo Dios omnipotente. Yahvé, el Dios que llegó a dominar las fes monoteístas, no comenzó como la deidad trascendente y omnipotente que se le atribuye más tarde. Sus raíces están enterradas profundamente en el complejo y diverso paisaje religioso del antiguo cercano Oriente, particularmente entre los cananeos, donde un amplio panteón de deidades gobernaba el cosmos. Entre ellos estaban El, el Dios supremo y padre del consejo divino, Asherah, su consorte, Baal, el Dios de la tormenta y la fertilidad, y Mot, el Dios de la muerte. Yahweh no aparece como una figura solitaria, sino como uno entre muchos. Inicialmente, solo otro Dios regional en un entorno espiritual lleno de personalidades divinas. El consenso académico, basado en descubrimientos arqueológicos, análisis de textos y estudios comparativos críticos, sitúa a Yahweh como un Dios de orígenes nómadas. Probablemente era un dios guerrero o de la tormenta asociado con el desierto y los territorios del sur, incluidos el Negev, Edom y Madián.
Esto se refleja en textos bíblicos que sugieren que Yahvé vino de Seir, Parán o Temán, marcadores geográficos que apuntan hacia territorios edomitas y madianitas. Yahweh no era conocido por los patriarcas o los primeros israelitas, sino que fue introducido más tarde, probablemente a través de la interacción con las tribus madianitas. Era un dios de tormentas y batalla antes de convertirse en un dios de la ley y el pacto. La transformación de Yahvé de un dios guerrero tribal a un dios nacional de Israel fue gradual y estuvo fuertemente influenciada por factores sociopolíticos. A medida que las tribus de Israel se unieron en un pueblo unificado, particularmente bajo la monarquía de Saúl, David y Salomón, se necesitaba un símbolo unificador, una figura divina singular que pudiera servir tanto como patrón como soberano. Yahvé llenó ese papel no por supremacía divina y teología, sino por necesidad política. La Biblia misma, cuando se lee críticamente, refleja este proceso. En textos anteriores, como el canto de Débora, Yahweh es uno entre muchos dioses. Es solo en escritos proféticos posteriores y textos deuteronomistas que él comienza a afirmar una divinidad exclusiva. La asimilación de atributos de otros dioses en Yahweh es uno de los indicadores más reveladores de esta transformación. Absorbió rasgos de él, convirtiéndose en una figura creadora paternal. Adoptó aspectos de Baal, convirtiéndose en un dios que cabalga las nubes y controla las tormentas. Incluso Asherah, la consorte de él, fue en un momento considerada como la consorte de Yahweh, como sugieren inscripciones como las encontradas en Kuntilet Ajrud, que mencionan Yahweh y su Asherah. Esto sugiere un periodo en el que Yahweh no solo era uno entre muchos, sino que estaba integrado dentro de una estructura familiar divina. Este sincretismo gradual no fue solo religioso, sino político. La consolidación del poder en Judá, especialmente después de la caída del reino del norte de Israel en 722 antes de la Era Común, requirió una autoridad central singular. La religión proporcionó la herramienta más efectiva para esa consolidación. El sacerdocio en Jerusalén comenzó a centralizar el culto únicamente en Yahvé, eliminando a otros dioses del registro oficial. Este proceso culminó en la reforma del rey Josías a finales del siglo VII antes de la Era Común, quien promovió agresivamente el culto exclusivo a Yahvé, destruyó santuarios competidores y revisó textos religiosos para alinearlos con ideales monoteístas. La compilación de la Biblia hebrea estuvo profundamente involucrada en esta remodelación teológica. La Biblia no es una obra singular, sino un tapiz de fuentes. Las fuentes, yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, cada una con su propia agenda, teología y contexto histórico. Estas fuentes, compiladas a lo largo de siglos, reflejan las luchas entre visiones teológicas competidoras. Por ejemplo, la fuente elogista usa Elohim para Dios y refleja tradiciones del norte, mientras que el deuteronomista está centrado en Judá y promueve el yavismo exclusivo. Estos textos no fueron escritos en un vacío, fueron herramientas ideológicas utilizadas para establecer y legitimar la autoridad. La imagen de Yahvé como el único Dios verdadero no surgió de una revelación divina, sino de un proceso de ingeniería religiosa. Después del exilio babilónico, los judeanos que regresaban necesitaban una identidad unificadora. El concepto de un Yahvé singular, trascendente y omnisciente proporcionó esa identidad, reemplazando el panteón fragmentado con una sola voz de autoridad. Esta versión de Yahweh no era el dios de la tormenta del desierto de antaño, sino un soberano cósmico desvinculado de las limitaciones terrenales, pero profundamente interesado en el destino de un pueblo elegido. Cuando dirigimos nuestra mirada de Yahweh a Jesús, el tono cambia drásticamente. En los registros más antiguos, Jesús no se dirige a Dios con el nombre sagrado y distante, Yahweh. En su lugar, susurra Abba, una palabra cargada de familiaridad e intimidad. No es Señor o Dios, sino Papá, cruzando el velo entre lo sagrado y lo personal.
Como observa un erudito, Jesús pronuncia, Abba, Padre, todo es posible para ti, no en una oración formal, sino en el momento de crisis mortal y entrega total. Este atisbo de intimidad sugiere una realidad espiritual más profunda, una que los textos gnósticos exploran de manera más abierta. En sus escritos, Jesús no es meramente un maestro, es un guía a través de las ilusiones de la creación. Los gnósticos creían que el verdadero Padre, el Ser Supremo, permanecía oculto detrás de la fachada del mundo material y su Creador. Jesús, en su opinión, descendió de esa verdadera fuente de luz para despertar a la humanidad a su herencia divina. Y luego surge la figura más central en la cosmología gnóstica, el demiurgo, el falso creador. En marcado contraste con la deidad suprema del monoteísmo, el demiurgo es un artesano, un escultor de materia, pero no la fuente del espíritu o del ser. En las escrituras gnósticas se le llama Yaldabaoth, Saclas o Samael, cada nombre cargado de desprecio, tonto, Dios ciego, diseñador arrogante. El demiurgo reclama la autoría exclusiva de la creación, proclamando, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Pero los gnósticos reconocen esto como arrogancia. Está profundamente defectuoso, contenido, limitado y desconectado de una realidad superior. De esa manera, Yahvé fue identificado por los gnósticos con el demiurgo, el gobernante del reino material, no como el creador benevolente, sino como una figura ignorante y vanidosa que atrapa las almas dentro de la materia. Sin embargo, las escuelas gnósticas no eran monolíticas. En el gnosticismo valentiniano, el demiurgo no es puramente malvado, solo ignorante. Es un artesano desorientado que intenta recrear la perfección sin haberla conocido nunca, lo que resulta en una creación defectuosa. Detrás del demiurgo hay otra tradición, el demiurgo de Platón. Un arquitecto racional que modela el cosmos en alineación con formas ideales. A diferencia de la tradición gnóstica, el artesano de Platón es sabio y cósmico, extrayendo orden del caos. La filosofía aristotélica lleva esto más allá, proponiendo un motor inmóvil, una fuente de ser atemporal y perfecta que inicia el movimiento sin ser movida. Ninguno de estos constructos es el Dios defectuoso del gnosticismo, pero comparten la idea de la creación como derivada, creada por un ser poderoso, pero no a partir de la esencia última. Si miramos el mundo antiguo, veremos que la creación es precedida por otra creación, que a su vez también es precedida por otra creación. Este océano cósmico, silencioso, infinito, fue el lienzo sobre el cual las culturas antiguas pintaron sus mitos de origen. Cada civilización miró hacia ese abismo inquieto y tejió historias no de comienzos, sino de una fuente más profunda e invisible oculta tras el velo. Y estas son las cosmogonías de la humanidad, mapas que conducen más allá de la creación hacia el misterio que dio origen incluso a los dioses. Considera el mundo de Sumer, luego Babilonia. La tierra era una extensión de aguas mezcladas. Tiamat, el mar salado, y Apsu, aguas subterráneas dulces, que engendraron la primera generación de dioses. Esta progenie divina se volvió tan cacofónica que Apsu planeó destruirlos. Pero antes de que pudiera actuar, Enki atacó primero. Furiosa, Tiamat dio a luz al caos monstruoso. Entra Marduk, el dios de la tormenta, un campeón criado por las deidades más jóvenes para enfrentar el desorden cósmico. Marduk venció a Tiamat, dividiendo su cuerpo para crear el cielo y la tierra, separando las aguas y dando forma al universo. De su sangre vital, él creó la vida, y de la sangre de Chingu a la humanidad misma. Este es el Enuma Elish, la visión babilónica de la creación como violencia y renacimiento, el orden emergiendo del caos.
cambia a las exuberantes orillas del Nilo. Los egipcios imaginaron la creación no a partir del conflicto, sino de la emergencia. En su corazón yace Nun, un océano infinito informe más allá del tiempo, personificado tanto como vacío como potencial fértil. De Nun surgió un montículo en forma de pirámide, el Benben. En ese montículo primordial, Atum emergió, autogenerado, soberano sobre todo. A través de la autogeneración, por gesto, aliento o incluso unión íntima con su propia sombra, dio origen a Shu, aire, y Tefnut, humedad. De ellos surgieron la tierra y el cielo, y sobre esa base siguieron los grandes dioses, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, Neftis. Esta es la cosmogonía heliopolitana, una de muchas en la teología egipcia. La creación se desarrolló a través de la familia y el ciclo, no el conflicto, sino la armonía cíclica. Ahora gira hacia el este, hacia la inmensidad del pensamiento hindú. Aquí, la creación no es un evento estático, sino un ritmo, un pulso del universo mismo. Brahman, el absoluto innombrable y sin forma, emana todo lo que es, sosteniendo los ciclos cósmicos a través de Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. La creación es circular. Nacimiento, muerte y renacimiento se repiten a través de edades infinitas. El tiempo se extiende amplio, cíclico, sin ataduras, más allá de la imaginación humana. Incluso mientras se describe la creación, la verdadera historia está en el flujo invisible de Brahman a través de todo. Los griegos también exploran el vacío. En la teogonía de Hesíodo, todo comienza con el caos, un vacío o abismo. De él surgieron Gaia, Tártaro y Eros. Gaia dio a luz a Urano, cuya unión con ella produjo titanes, cíclopes y gigantes. El orden divino se formó a través de generaciones de conflicto, alianzas y jerarquía cósmica. Al igual que Enuma Elish y sus herederos, la cosmogonía griega vio al mundo nacer a través de linaje y conflicto, pero siempre dentro de una genealogía de poder, no a través de la trascendencia. Ahora, adéntrate en una tradición reinterpretada más tarde, la cosmogonía hebrea del Génesis. Habla del caos. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Durante 6 días, un Dios singular habla la creación a la existencia. Luz, cielo, tierra, vida. No hay batalla, no hay genealogía divina, no hay pluralidad de seres. Pero los ecos de historias más antiguas persisten. Orden del caos, luz de la oscuridad son ecos poéticos de mitos como Enuma Elish. Sin embargo, aquí el creador está solo, soberano, sin desafíos, una síntesis posterior de motivos antiguos reformulados en el monoteísmo. Detrás de estas sagas de origen hay una verdad más profunda. Estos mitos no son informes, son metáforas, símbolos moldeados por el anhelo humano de comprender. ¿Por qué la creación fluye del agua? Porque los antiguos sabían que cuando las aguas retrocedían, la vida emergía. Las fértiles llanuras aluviales del Nilo y el Tigris moldearon su visión del origen. Cada cosmogonía refleja la cosmovisión de su pueblo, el realismo brutal de Babilonia, la armonía cíclica de Egipto, el abrazo infinito del hinduismo, la línea mítica de los titanes griegos y la moralidad ordenada de las escrituras hebreas. Sin embargo, debajo de todo ello yace una estructura común: caos, acción divina, cosmos. Y detrás de esa estructura se encuentra una pregunta hacia la que todos apuntan, la fuente que precedió a la creación misma. Los estudiosos de la Biblia ven el Génesis no como una revelación nueva, sino como parte de este continuo.
toma prestado, transforma, rechaza, sintetiza. La creación abrahámica no es ni radical ni nueva, es una reformulación consciente de símbolos cósmicos compartidos en una nueva teología de voz única. Esto refleja al demiurgo gnóstico, una entidad poderosa que da forma a la existencia material, pero no es su fuente última. Cuando confrontamos todo esto, surge un patrón sorprendente. El Dios de las religiones puede ser poderoso, pero no es el origen de los orígenes. La elevación de Yahvé al estatus monoteísta puede reflejar la reivindicación del demiurgo, elaborada, consolidada, autoritaria, pero no absoluta. El Dios hebreo, el Creador, refleja no omnipotencia, sino linaje e ideas arraigadas en la antigüedad. Todas las historias de creación apuntan más allá de la creación hacia algo previo, insondable, inefable. Detrás de él yace la verdadera chispa divina, la presencia inefable, sin nombre, ilimitada más allá de la creación, creador o artesano cósmico. Nuestro camino debe avanzar más allá de la figura del demiurgo. Si volvemos al Enuma Elish, nos damos cuenta de que lo que hemos llamado creación es meramente la acción de seres nacidos de una ascendencia cósmica. Anu no surge de la nada, sino de Anshar y Kishar, ellos mismos nacidos de Tiamat y Apsu. Cada etapa de esta mitología es creación por descendencia, no un acto soberano de poder originario. Los Anunnaki son herederos de un linaje, administradores del orden celestial, no arquitectos de la existencia. Emergen del cielo y la tierra, descienden al mundo y luego se entrelazan en nuestra memoria y adoración. Son visitantes, no creadores. Y tengo que recordarte, el Enuma Elish fue escrito miles de años antes de la Biblia. Esa antigua arcilla cuenta historias mucho más antiguas que Moisés, más antiguas que el Génesis, y sin embargo, de alguna manera resuenan con patrones similares. Eso por sí solo debería hacernos reflexionar. Significa que no estamos escuchando nuevas revelaciones en las escrituras posteriores, sino motivos reciclados, refinados, politizados y renombrados para los imperios emergentes. Sin embargo, a lo largo de tantas épocas y culturas, las tradiciones espirituales murmuran sobre una realidad más profunda, una más allá del linaje, más allá de los dioses del cielo, más allá de cualquier deidad creadora. En el hinduismo, esta realidad se conoce como Brahman, la conciencia última y limitada de la que todo surge, descrita en textos antiguos como Sat Chit Ananda, verdad, conciencia, dicha. Es el vientre silencioso del tiempo y el espacio mismo. Brahman no es una entidad entre otras. Es la esencia de todo lo que existe, completamente inefable, conocido solo a través de la realización directa. Cada hoja, cada aliento, cada percepción lleva su reflejo. Dentro de la tradición hermética, esta misma presencia existe como el todo, una fuerza divina sustentadora que camina en tus pies, piensa con tu mente, respira a través de ti. La divinidad no es un trono remoto, está tejida en cada momento y en cada ser. En el siglo XVII, Baruch Spinoza entregó esta verdad para nuestra era moderna. Rechazó la idea de una deidad intervencionista y distante y proclamó en su lugar que Dios es sustancia. La realidad no es creada ni ordenada. Debe fluir de la esencia divina. Cada latido, cada estrella que gira, cada pensamiento es un reflejo de la naturaleza infinita de Dios. La adoración en esa visión deja de ser arrodillarse ante una imagen y se convierte en el reconocimiento del propio ser dentro del pulso divino. A través de las tradiciones, gnóstica, hermética, hindú, spinoziana, vemos una realización compartida. La creación no es un acto, sino una emanación eterna. Del uno, todos los seres se despliegan. Del origen, surge el cosmos. Y en esa verdad, el impulso de adorar a un ídolo singular se desvanece, ahogado por la palpable conciencia de que ya estamos imbuidos de presencia divina. Sin embargo, la historia ha demostrado lo peligroso que puede ser cuando las sociedades proyectan sus miedos e inseguridades más profundos en un Dios imaginado como celoso, exigente, tribal y belicoso.
El colapso de esta ilusión, la creencia en un Dios que exige obediencia a través del miedo, esta creencia ha sido el motor de innumerables guerras religiosas, divisiones sectarias, cruzadas, inquisiciones, cuando Dios es visto como un propietario exclusivo de la salvación, y cuando la autoridad reclama un mandato divino, la humanidad a menudo se fractura, mata, suprime, se divide según la fe y el dogma. Vemos que eran herramientas convenientes para que el poder gobernara las almas en lugar de caminos hacia la liberación interior. Y esta es la razón por la que no creo en el llamado Dios verdadero que cada religión afirma tener. Esta es la razón por la que sé que, sí, todas las religiones provienen de una fuente, pero no todas están ayudando a desarrollar una conciencia plena que se dirija hacia esa fuente. No puedo doblegar mi alma a una deidad que exige miedo, que castiga el cuestionamiento, que divide el mundo en salvados y condenados, que se describe como celoso, vengativo y patriarcal. Ese Dios, para mí, es un constructo de imperio, de miedo, de control, no importa la religión. Si provoca división, si dice que nosotros estamos salvados y ellos no, mira, desde mi punto de vista, eso no es religión. Pero yo sí creo. Creo en el mensaje de los iluminados que han caminado entre nosotros, Buda, Jesús y los otros profetas que vinieron no para fundar dogmas, sino para abrir corazones. Creo más en sus mensajes que en las historias que la gente cuenta sobre ellos. Creo más en el mensaje que dejaron que en las religiones que se fundaron a través de ellos. Porque desde mi punto de vista, las religiones organizadas tienen un gran y positivo valor, pero también una contraparte negativa y problemática. Este es el Dios por encima de todos los dioses, no en jerarquía, sino en verdad. No un rey en un trono, sino el silencio bajo todo sonido, la luz detrás de toda luz. Él no exige monumentos, no requiere nombres, no manda adoración, porque Él es el mundo y nosotros somos parte de Él. Toda la creación palpita con su ser. En el silencio detrás de las mitologías, detrás de los panteones, detrás de los templos, existe la fuente inefable. Más allá de Anu, más allá de los Anunnaki, más allá de cada padre celestial y demiurgo, yace la realidad eterna sin nombre, informe, omnipresente, silenciosa. Y ahora, de pie en el umbral de ese silencio, el viaje continúa, no hacia la creación, no hacia una próxima deidad, sino hacia el misterio que precedió a todas las palabras y dioses. En el borde de nuestro viaje, donde las palabras se disuelven y el mito se encuentra con el misterio, encontramos el punto de partida silencioso, las aguas primordiales. Tales de Mileto, el primer filósofo de nuestra tradición occidental, expresó una verdad profunda. Todo es agua. No en el sentido literal, sino como la corriente de origen, el arché, la esencia ilimitada de la que emergen la tierra, el cielo, el alma y el tiempo. De este océano viviente surge no solo la vida física, sino el potencial cósmico, el campo silencioso sobre el cual se graban la historia y la forma. Este es el vientre divino, el mar invisible del que nace la existencia, y los antiguos lo sabían. El Enuma Elish comienza con Tiamat y Apsu, aguas saladas y dulces, de cuyos vastos cuerpos nacieron los mismos dioses. En el mito egipcio, Nun es el agua infinita, la nada divina de la que surge Atum. Estas aguas son más que símbolos poéticos. Son profundidades sagradas, la madre y el padre eternos de la forma y la ausencia de forma. De estas aguas emergen arquetipos, no dioses con túnicas, sino verdades cósmicas vivientes. La madre primordial, nutritiva y generativa. El padre primordial, ordenando e iniciando, ambos incrustados dentro de la fuente misma. No separados, sino expresiones distintas dentro del uno. Son el aliento y el fuego, el pulso y el patrón. No están al lado de la fuente, son la fuente en movimiento, y de ellos algo maravilloso sucede. El sol nace, no como una persona histórica, sino como un principio de emergencia. El logos, la palabra, la llama en movimiento. Esto no es una jerarquía, sino un misterio,
el Eterno convirtiéndose en tres. La madre da a luz al espacio, el Padre lo moldea y el Hijo lo llena de vida. La creación no es un evento único, es la emanación eterna de la realidad divina expresándose a través de la Trinidad. En los escritos herméticos y en ciertas enseñanzas gnósticas aparece una tríada afín. Los textos herméticos retratan al Padre como la mente que emana a través del Logos, el Hijo en la naturaleza o materia como la matriz receptiva. Los gnósticos pírricos nombraron a la tríada Pater o Padre, Urios o Hijo y Holy o materia. En esta visión, el Padre emite las formas, el Hijo las transmite y la materia las recibe como el lienzo viviente. La creación no es un mandato, sino una transmisión de presencia, una danza de amor cósmico. La luz astral, la corriente radiante detrás de la materia, es el aliento del Uno haciéndose visible. Este misterio vive en el tranquilo centro de la conciencia. No susurra en templos o libros, sino en el silencio, en el espacio entre respiraciones. Vive en ti también. Se conoce en momentos de claridad, en el asombro bajo las estrellas, en el silencio después del dolor, en la risa de un niño. El Uno no es una figura a temer, sino el fundamento de todo ser. La madre y el padre y el niño dentro de tu respiración. El verdadero Dios nunca habló, simplemente es. No creó el mundo para ser adorado, sino para ser experimentado. Y cuando buscamos hacia afuera, olvidamos que somos parte de Él. Descendemos ahora a ese silencio, no para escapar, sino para recordar. Porque en la quietud, las preguntas regresan no como dudas, sino como puertas. ¿Quién es el Dios al que has estado adorando? ¿Es realmente la fuente o una sombra de poder moldeada por el miedo y el mito? ¿Es un creador o un impostor? ¿Un gobernante celoso que exige obediencia? ¿O un demiurgo disfrazado de luz? Y lo más importante, ¿y si el verdadero Dios nunca tuvo un nombre? ¿Y si el verdadero Dios no exigiera rituales o monumentos, obediencia o creencias? ¿Y si el verdadero Dios solo pidiera esto, que recuerdes? Recuerda que nunca estuviste separado. Recuerda que las aguas primordiales fluyen dentro de tu sangre. Recuerda que más allá de Anu, más allá de Yahvé, más allá de todos los tronos y cielos, solo hay ser, la fuente sin nombre, sin forma, sin tiempo, íntima. Y quizás el fin de toda nuestra búsqueda no sea una revelación, sino un regreso a lo que nunca se perdió, un regreso al uno, el uno en tres, los tres dentro de uno, no un credo, sino una comunión, no adoración, sino conciencia, no miedo, sino libertad. Y en el silencio que sigue a la última palabra, encontramos lo que siempre buscamos. El silencio antes del primer sonido, la quietud antes del primer movimiento, el Dios que es, fue y siempre será sin nombre, sin rostro, sin necesidad, solo amor, solo ser, solo ahora. Este es el final del viaje, y es solo el comienzo.